Ay, güey. La siguiente grabación le ocurrió a unos amigos en México que salieron a altas horas de la noche en búsqueda de un medicamento, cuando de repente se topan con una extraña silueta que les llama poderosamente la atención. Te pido que prestes mucha atención a lo que pudieron captar. El señor me lo está viendo. ¿No lo está viendo? Señor, ¿qué es eso? Lo que está allá. Nos bajamos. Güey. Güey. ¿No está moviendo? Allá, lo que está allá moviéndose en lo más oscuro. Güey, ¿Qué? ¿No es un palo? No, güey, yo lo veo forma. Yo también le veo forma Eso como es lo que se mujer, está güey. moviendo allá. Ay, que eso me cagué, güey. Estamos bien cerca, güey. ¿Eh? No sé. Y nos queríamos bajar por unas pastillas. Esa cosa que está ahí, mire. Mira, no hay nada, entonces no era un tronco ni nada, porque muchas personas van a decir eso. ¿Sí hay pasado para allá, verdad? ¿O nomás está aquí? Pues sí, hay, pero está ahí donde digo que no es esto. Ah, ok. Pero ahí donde está el bus está. Ay, no, ya. Ay, es que lo Bueno, allá me voy igual. A ver. Ay. No hay nada, miren. Las imágenes son sin duda alguna inquietantes. Una silueta extraña de una mujer vestida de blanco en medio de la carretera a altas horas de la noche no es por más normal. Esto desencaja totalmente con el ambiente. Hay quienes piensan que incluso lo que captaron estos chicos es ya la mencionada y conocida Llorona, una entidad que se le suele aparecer a muchas personas a lo largo de México y Latinoamérica. Pero tú que estás viendo el video, ¿qué piensas al respecto? ¿Será acaso que estos chicos lograron toparse con la mismísima Llorona? Se dice mucho que los metros tienen muchas ánimas o apariciones fantasmales en ellas. La siguiente grabación se desconoce su verdadero origen, pero según un guardia de seguridad se encontraba en una de las instalaciones en una estación de metro a altas horas de la noche, tras escuchar un llanto de una mujer en los andenes, por lo que decidió ir a investigar. Cuando llegó al lugar, se topó con lo siguiente. Una mujer de tez pálida, rostro aterrador y ojos brillantes estaba parada en medio de la estación, a un lado del andén. El hombre queda petrificado al ver qué está viendo y solamente pudo captar esto con su cámara corporal. Lamentablemente el clip se corta y no sabemos más al respecto. Hay muchos que afirman que esto podría ser un espectro que pereció dentro de las instalaciones del metro, y hay otros que apuntan a algo mucho más aterrador y también a la mismísima Llorona. Pero quiero que me des tu opinión en la caja de comentarios. La siguiente grabación fue compartida en un subforo en Reddit por un usuario llamado Greybear. Él explica en el post que vive en una zona boscosa muy alejada de cualquier civilización y por eso decidieron colocar unas cámaras de seguridad a lo largo y ancho de toda la propiedad. Menciona que su mamá lo llamó muy preocupada, ya que luego de que su hermano mayor llegara a la casa por un par de semanas, las cámaras de seguridad del patio lograron captar algo muy extraño mientras él desempacaba de su auto.
Al principio pensaron que era un ladrón o algún vecino escabullido entre la maleza, pero todo eso se descartó, ya que como bien lo dije antes, ellos viven muy alejados de cualquier civilización o algún vecino. Y más aún, al detallar bien el video, podemos ver que esta persona se desvanece de un momento a otro. Entonces, ¿qué piensas tú que fue esto? ¿Acaso esta cámara de seguridad logró captar algo paranormal? ¿Piensas tú que esto se trata de un fantasma, un skinwalker o algo mucho más aterrador? El siguiente video es bastante antiguo. Fue grabado por un estudiante en Japón. La grabación no tiene mucho contexto, pero es simplemente inquietante. Échale un vistazo. La figura de una mujer con tez pálida se dejó ver en el balcón. Las chicas no se dieron cuenta de esto en su momento, sino después de ver la grabación. Mencionan que en esa escuela muchas personas se han quitado la vida lanzándose al abismo desde ese balcón. Posiblemente, esta haya sido un alma en pena que comienza a repetir una y otra vez sus últimos momentos de vida. ¿Pero piensas tú que estas chicas lograron captar un fantasma en esta escuela o se trata de algo más? La siguiente grabación pertenece a un hombre que se encontraba realizando senderismo en lo alto de una montaña. Él hace recorridos por distintos lugares y graba esto para mostrárselo a sus seguidores. Pero una tarde, mientras hacía un recorrido en particular por una zona boscosa, logró captar algo en su cámara que no tiene explicación alguna. Mientras el hombre hacía su recorrido, una figura extraña aparece detrás de él. Esta era totalmente sombría, oscura y desencaja totalmente con el bosque. Quizás este hombre lo haya notado antes y por eso decidió grabar corriendo ese sendero esa tarde. Miles de espectadores que vieron este metraje dicen que podría tratarse de un skinwalker o alguna entidad demoníaca de bajo astral que se encontraba en estos lugares boscosos. Pero me encantaría saber si tú te has topado con algo así en un camino en una montaña totalmente solo. Un hombre que ha estado experimentando diversos sucesos paranormales en su casa decidió realizar una especie de limpia, ya que creía que esto le podría ayudar a que estos espíritus inmundos que están en su hogar se fueran. Pero he aquí un gran problema que siempre he dicho en los directos que realizo todos los días. Si no estás experimentado o preparado, no deberías hacer esto, ya que puedes pagar unas consecuencias bastante caras. Fíjate en lo que pudo captar este hombre a través de su cámara de seguridad mientras hacía esto. I'm about to bless the house with her. Yeah. I was supposed to just say it in the name of Jesus Christ. Yeah, hold on. In the name of Jesus Christ, I face this house and I ask you to leave my home. Do not come anywhere near my home. I want you to leave this house and leave right away. Inside this house and leave right away. Inside. In the name of Jesus Christ, I ask you to leave forever and don't come forever and don't come back. I ask you to leave forever. Do not come back into this home. I'm blessed with this house. In the name of Jesus Christ, I ask you to leave this house.
I ask you to leave this house instantly in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, leave my home right away. In the name of Jesus Christ, leave my home right away. Al principio, podemos ver al hombre con un sahumerio, que comienza a caminar alrededor de la sala, recitando una oración y diciendo que todos estos espíritus malignos se vayan de su casa, y es aquí donde el terror comienza a desatarse. De repente, la cruz que está en la pared se voltea. El hombre se sobresalta y comienza a rezar diciendo que en el nombre de Jesucristo, esto que está en su hogar se vaya. Y esto hizo que comenzaron a ocurrir más cosas alrededor de él. Un pequeño mueble para comida de bebé cae al suelo, y esto hace que el hombre entre en estado de pánico y se alarme más y salga corriendo del lugar, dejándonos estas increíbles imágenes. Muchas de las personas que siguen este caso mencionan que en esta casa está adherida una entidad maldita que quiere hacerle mucho daño a esta familia. Esto que vemos es sin duda alguna un gran fenómeno poltergeist que se está manifestando. Cuéntame, ¿qué harías tú en una situación como esta? La siguiente grabación pertenece a una chica que, tras escuchar distintas noches lamentos extraños en el patio trasero de su casa, decidió ir a investigar, pero lo que nunca se imaginó es que captaría algo sumamente extraño que la paralizaría del miedo. Afortunadamente, ella sale corriendo inmediatamente y entra a su casa, pero lamentablemente no tenemos más contexto acerca de lo que pasó aquí. ¿Piensas tú que esta chica logró captar a la mismísima Llorona, o se trata de un espectro o algo más? La siguiente evidencia es realmente sorprendente. Lo que estás a punto de presenciar no es un fragmento de una película de terror. Es una captura cruda, obtenida en las entrañas de la colonia popular en Mineral de Pozos, Guanajuato, México. Un lugar donde las leyendas de mineros y apariciones parecen haber cobrado una forma física y aterradora. Eran las 3:14 de la madrugada, en una calle cuya única compañía es la luz de las lámparas de la noche. El silencio no era normal. Era un vacío absoluto. Los perros de las cuadras, usualmente territoriales y ruidosos, se habían refugiado en lo más profundo de sus patios, emitiendo apenas un gemido de terror que erizaba la piel de quienes aún estaban despiertos. Un joven que regresaba de su turno nocturno en una fábrica cercana sintió que el aire se volvía denso, casi difícil de respirar. Al doblar la esquina, sus ojos se toparon con lo imposible. En medio del asfalto agrietado, una figura antropomorfa de casi 2 metros de altura caminaba con una seguridad depredadora. Observen detenidamente la imagen. La entidad posee una cornamenta masiva, similar a la de un carnero, pero integrada perfectamente a una estructura craneal que no corresponde a ninguna especie conocida en la fauna mexicana. En la mirada no hay pupilas, solo 2 orbes de una luminiscencia blanca, incandescente, que parece emitir una frecuencia electromagnética propia. La anatomía de su cuerpo es fibroso, oscuro como el carbón, y se desplaza de una manera que desafía la biométrica humana. Noten cómo la sombra se proyecta con una nitidez absoluta sobre el pavimento. En el mundo de la investigación paranormal, esto confirma que la entidad posee densidad física. No es una proyección, no es un fantasma. Es algo que está allí, ocupando nuestro espacio tridimensional. Los testigos locales afirman que, tras el paso de este ser, los aparatos electromagnéticos de las casas circundantes sufrieron una descarga masiva. Las cámaras de seguridad de la zona simplemente mostraron estática en el momento exacto del avistamiento, dejando esta fotografía, lograda por un testigo oculto tras una cortina, como la única prueba de que, esa noche, algo del inframundo decidió salir a caminar por nuestras calles. No buscaba a nadie. Simplemente reclamaba el territorio,
como si nosotros fuéramos los intrusos en su mundo y no al revés. Esta evidencia queda abierta al escrutinio de los expertos. ¿Estamos ante un nahual en una fase más agresiva? ¿O es esta la prueba definitiva de que entidades antiguas siguen habitando en los rincones más olvidados de México? Juzguen ustedes mismos, pero la próxima vez que caminen por una calle solitaria y sientan que el silencio pesa, no miren hacia atrás. No todos llegan hasta el final, por eso quiero mandarles un saludo a todas las personas que comentaron el video anterior. Si tú también quieres ser seleccionado para aparecer en el próximo video, solo comenta y los más valientes serán seleccionados. Ahora continuamos con el puesto número 1. La siguiente evidencia es realmente impactante. Lo que estás a punto de ver no es solo un recorrido por uno de los cementerios más antiguos de Veracruz. Es el registro de una frecuencia sonora que desafía cualquier explicación biométrica convencional y muchas cosas más aterradoras. En este metraje capturado por el equipo de Zona Paranormal Veracruz, nos adentraremos a la oscuridad de un camposanto bajo el lente de una luz nocturna de un espectro verde. La atmósfera es densa, pero lo que ocurre al inicio del video cambia por completo la naturaleza de la exploración. ¡Hola! Ay, güey. Hola. Escucha. Es por allá. Oye, escucha, por allá. Tranquila, no pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Aquí estamos. Tranquila. No digas nada. Apenas segundos después de iniciar el registro, un grito desgarrador rompe el silencio sepulcral. No es un grito humano común, posee una modulación aguda que parece vibrar en las paredes de las criptas. Ay, güey. Se observa una agitación inmediata de la cámara. La respiración del explorador se vuelve errática, un signo fisiológico real de la respuesta de lucha o huida ante lo desconocido. A pesar de los constantes llamados del investigador, el cementerio permanece estático. No hay presencia de animales o ráfagas de viento que puedan justificar el estruendo. Se cuenta que en este panteón en Veracruz existe una zona donde las tumbas han perdido sus lápidas por el paso de los siglos. Los lugareños evitan pasar cerca de los muros exteriores después de la medianoche, pues aseguran que una entidad conocida como la huérfana busca desesperadamente la cruz de su familia. Aquella noche, el equipo de investigación no buscaba una manifestación física, pero el sonido que capturaron sugiere que algo o alguien estaba manifestando un dolor profundo. Lo más inquietante es que, según los testigos, después de capturar ese audio, la temperatura en el lugar descendió drásticamente y las linternas comenzaron a fallar sin razón aparente. Pero más adelante lograrían captar algo inimaginable. Pero el horror no se detuvo en el audio. A medida de que los exploradores se adentraron en las secciones más antiguas del Camposanto, la cámara logra captar algo que desafía la física. Noten el movimiento entre las tumbas. ¿Qué suena así? Ya. ¡Ay, güey! Cuidado. Ey. ¿Qué es eso? Oye, mira. ¿Qué es eso? Yo creo que se sonó ahí. ¿Qué fue eso? Sí. ¿Qué fue eso, Oye, vente. Mira, ahí. Sí, hay alguien, Cuidado con los ojos.
No, y con las telarañas hay muchísimas telarañas. Disculpen que no haga comentarios, pero estoy viendo a todos lados. Ay, escucha por acá. Por acá abajo. Escucha. Ay. Cuidado. Mira. Allá va alguien, allá. Ahí. Bien, ¿sí lo viste? Cuidado. Cuidado. Mira, allá. Ahí se ven unos ojos. Sombras que se desplazan a una velocidad antinatural, siluetas que parecen acechar desde la periferia de la luz verde del espectro completo. Además, esa extraña bruma que se deja ver en las tumbas hace que estos investigadores quedaran impactados. Como investigador, les digo, no todas las sombras son producto de la falta de luz. Algunas tienen voluntad propia. ¿Creen ustedes que se traten de un nahual protegiendo su territorio o de un alma que se niega a descansar? Los leo en los comentarios y recuerden que si les gusta mi contenido, no olviden de compartirlo y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.